Hola compañeros y compañeras de afición, bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo. En esta ocasión vamos a hablar sobre la levadura de cerveza como un complemento más en la alimentación de nuestras aves. En primer lugar, os explicaré brevemente qué es la levadura de cerveza y posteriormente os explicaré las numerosas propiedades y beneficios que le aportan a nuestros pájaros, ya sean canarios, jilgueros, exóticos como gul, mandarín, etc., o incluso citácidas tipo periquitos, ninfas o agapornis. Y además también veremos la cantidad de levadura de cerveza recomendada y las formas de suministrarla. Y sin más, empezamos. La levadura de cerveza es un complemento en la alimentación de nuestros pájaros que le aporta gran cantidad de vitaminas, aminoácidos esenciales y es una fuente importante de proteínas. Este producto lo podemos emplear en cualquier época del año, pero en especial en la época de cría o reproducción y en la época de muda. Antes de entrar en materia, es muy importante que tengáis en cuenta que la levadura de cerveza es un producto totalmente distinto a la levadura de panadería, es decir, aquella que se emplea para la elaboración de pan, dulces y demás. Son productos totalmente distintos y que no tienen la misma finalidad. Os comento esto porque en el vídeo en el que os enseñaba cómo hacer pasta de cría, muchos me lo preguntabais en los comentarios. Una vez que tenemos claro qué es la levadura de cerveza, os voy a explicar las propiedades y beneficios que le aporta a nuestros pájaros. En primer lugar, como ya os he comentado, es una fuente importante de vitaminas, aminoácidos y proteínas, ideal para la época de cría y la época de muda. En el periodo de cría, gracias a todos los aminoácidos esenciales y las proteínas que contiene, favorece un correcto desarrollo de los pichones, además de aportarle mayor energía y vitalidad. También estimula el apetito y permite un rápido destete de los pichones. Mientras que en el periodo de muda, la levadura de cerveza va a contribuir a favorecer el cambio del plumaje, aportando mayor brillo y sedosidad a la pluma. La levadura de cerveza va a contribuir también a la recuperación de pájaros enfermos o que hayan pasado por alguna enfermedad, ya que desintoxica el organismo de nuestras aves y contribuye a la regeneración de la flora intestinal, ya que es un prebiótico y probiótico natural. Además, va a estimular el sistema inmunológico, reforzando el metabolismo e incrementando las defensas del organismo, mejorando así la respuesta ante virus y bacterias que puedan originar una enfermedad. Este producto también previene trastornos digestivos e intestinales, además de ayudar a combatir y reducir el estrés producido, por ejemplo, por el transporte de pájaros a los concursos o por la adquisición de algún nuevo ejemplar en nuestro aviario. Por último, si añadimos este complemento en la dieta de nuestros ejemplares en el periodo de cría, va a contribuir a un aumento de la fertilidad, favoreciendo una correcta formación del huevo, mejorando la puesta e incrementando el número de huevos pisados por puesta. La levadura de cerveza la podéis adquirir en supermercados o bien, si lo preferís, también podéis utilizar un tipo de levadura específica preparada exclusivamente para aves ornamentales, como es mi caso, y se la podéis añadir junto a la pasta de cría. La cantidad recomendada es de 15 a 20 gramos de levadura de cerveza por kilo de pasta, lo que equivaldría aproximadamente a una cucharada y media o 2 cucharadas soperas rasas. Lo mezcláis todo bien de manera homogénea para que se integre perfectamente con la pasta y ya podremos aportarle este producto a nuestras aves en cualquier época del año. Espero que les haya resultado útil e interesante el vídeo, que os haya servido para conocer la importancia de la levadura de cerveza en la alimentación de nuestras aves. Recordad, compartid el vídeo por vuestras redes sociales y grupos de WhatsApp para que esta información llegue a otros criadores. Si tenéis alguna duda, me la dejáis en los comentarios y como siempre les espero en el próximo vídeo.